Muy buenas noches para todas. Que el Señor les bendiga. Estamos quizás algunas llegando al fin de una semana laboral, otras ya casi, quizás mañana es su último día de un fin de semana laboral y te dispones a prepararte para descansar. Pero esta noche te invitamos también a tener un tiempo especial en compañía de tu Creador. Quiero invitarte a leer conmigo el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Yo soy Adriana Salcedo y este es el espacio Semillas de Fe del Ministerio Mujer Oasis. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este texto de la Biblia me llama muchísimo la atención, porque dos hombres totalmente desconocidos, no para Jesús, sino para quienes Jesús era desconocido completamente. Estos dos hermanos estaban en su trabajo como pescadores, limpiando las redes, terminando un día de trabajo como quizás algunos de nosotros hoy, terminando su jornada laboral. Y de repente pasa Jesús de Nazaret junto a ese mar y les dice: vengan en pos de mí, vengan, síganme a mí, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y me llama la atención que el texto bíblico dice: entonces, dejando al instante las redes, dejando lo que ellos estaban haciendo, decidieron seguir a Jesús. Y sabemos, por lo que la Biblia nos cuenta más adelante, que estos hombres, tanto Pedro como Andrés su hermano, siguieron al Señor Jesucristo hasta el final de sus vidas. Fueron sus discípulos, estuvieron allí y realmente se convirtieron en pescadores de hombres. Gracias a ellos y al trabajo de muchos otros, la palabra del Señor se extendió por todo ese antiguo mundo, por toda Asia, y hoy día se sigue propagando, se sigue predicando la palabra, se sigue enseñando el Evangelio, porque estos hombres decidieron dejar todo y seguir a Jesús. Pero la pregunta esta noche es: ¿por qué seguir a Jesús? Aún hoy tú y yo podemos recibir ese llamado. Vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres, quizás. Pero ¿por qué seguir a Jesús? ¿Qué tal si esta noche me acompañas por unos minutos y te comparto 3 razones por las cuales tú y yo debemos seguir a Jesucristo? Número 1. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo está lleno de absolutos, es decir, de cosas que no van a variar. Primero, dice: yo soy el camino. No hay más caminos, es un solo camino. La verdad y la vida, o sea, no hay opción. Dice solamente el camino, la verdad y la vida. Y luego asegura: nadie, nadie, ninguna persona, nadie va a poder hacerlo, nadie va a poder llegar al Padre Celestial sino a través de Jesucristo. Entonces, la primera razón por la que le debemos seguir es porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es la única ruta hacia la eternidad, hacia el Padre Celestial. Es la única manera como podemos nosotros conocer a Dios, a través de Jesucristo, porque Jesucristo mismo también es Dios. Así que ahora me dispongo a compartirte la segunda razón por la que Pedro y Andrés decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús. ¿Por qué tú y yo debemos hacer lo mismo esta noche? Dejarlo todo y seguir a Jesús. Entonces, primero, porque Él es el único camino hacia el Padre. Vamos a ver la segunda razón.
La segunda razón es porque si tú y yo no decidimos seguir a Cristo, quiere decir que pasaremos una eternidad sin Dios. Estaremos completamente alejados de Dios. Recuerda que te dije que en el versículo del Evangelio según San Juan, Jesucristo está diciendo, yo soy el camino. Es decir, no hay ninguna otra forma. Hoy día y desde mucho tiempo atrás, porque aún en el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, aún en el tiempo que Jesús le estaba diciendo a Pedro y Andrés, vengan en pos de mí, aún en ese tiempo ya había muchas teorías de una espiritualidad que no es cierta, de unas ciertas reglas para darte paz o para relajarte o para hacerte sentir, pero no es nada que va a traspasar de este momento a la eternidad. Todas esas cosas son teorías humanas que mueren aquí en la tierra, que no son ciertas. En cambio, el Señor Jesucristo nos está asegurando que a través de Él nosotros podemos tener vida eterna. No hay otro camino. Por eso dice, yo soy el camino. Y entonces tú piensas, bueno, pero es que estoy aquí en la tierra y esto aquí hay que disfrutarlo. Y no sé por qué razón pensamos que disfrutar la vida se puede hacer fuera de los parámetros divinos o fuera de la presencia de Dios. No hay mejor deleite que estar en tu presencia, dice el salmista. Y es así, cuando empezamos a darle lugar al Señor en nuestra vida, nos damos cuenta que no pueden haber mejores momentos ni mejores años vividos que los que vivimos en su presencia, en su palabra. El Salmo 90:10 nos recuerda, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, o sea, si eres muy longevo, 80. Sabemos que han habido algunos casos excepcionales, pero es el promedio que nos da la palabra. Dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Después de esta edad, después de 70, 80 años, empezamos a tener cambios, algunos antes, y dice que se hace molestia y trabajo, y que pronto van a pasar esos días y vamos a volar a una eternidad. Pero si tú no has escogido aquí, ese camino no ha sido en pos de Cristo, no irás a una eternidad con el Padre Celestial. Es una realidad dura, porque si comparamos 80, 100 años, 120 años que puedas vivir aquí en la tierra, con una eternidad, te darás cuenta que lo que vivimos es tan chiquitito como la rayita que separa en nuestra tumba la fecha en que nacemos y la fecha en que morimos. Es tan cortito como esa rayita. Y no vale la pena vivir ese tiempo tan corto fuera de los caminos de Dios para pasar una eternidad sin Él. Así que la segunda razón por la cual seguirle es esta. Y vamos a conocer ahora una tercera. Una tercera razón la encontramos allí en Mateo 4:19. Cuando decides aceptar a Jesucristo, cuando decides ir en pos de Él, dejarte enseñar por Él, por su palabra, no solamente llegas al Padre, tienes la vida eterna, aseguras que después de pasar estos cortos días, estos cortos años aquí en la tierra, pasarás una eternidad junto a Él, lleno de divinas e inmensas promesas, como lo son de que ese día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que ya no habrá más llanto, que ya no habrá más dolor, que ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte. Estaremos por la eternidad con Él. No solamente eso, ese regalo tan hermoso de la salvación, ese regalo de la gracia mientras seguimos viviendo aquí unos días en la tierra, ese regalo de la familia de la fe, de llamarnos hermanos y hermanas unos con otros, sino que además de todo, la tercera razón es que al Señor invitarte a venir en pos de Él, dice, os haré a los discípulos, a Juan y Andrés les dijo pescadores, porque era su profesión, los haré pescadores de hombres. Pero la verdad es que la tercera razón es que Dios cumple su propósito en nosotros. Él hace
con nuestra vida el propósito que ha tenido siempre para nosotros. Hace que ese propósito se cumpla. Así que si esta noche tú decides aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, Él te hará una mujer para alcanzar a otros, una mujer que pueda llevar de su presencia. Una mujer, no sé a qué te dedicas, si eres contadora, qué tal si en lugar de contar los números en tu empresa, además de eso, puedes contar de las maravillas de Dios, puedes contar cuántas personas más les has compartido. Si además de diseñar, diseñas algo en pos de lo eterno. Si además de la salud, de cuidar de la salud y el bienestar de otros, lo haces también de la parte espiritual. Si en lo que haces a diario cumples el propósito de Dios en tu vida. Esa es pues para mí una tercera razón por la que vale la pena ir en pos de Jesús, dejarlo todo y seguirle. Si esta noche tú sientes, Señor Jesús, yo quiero seguirte, al igual que Andrés y Pedro, yo quiero tener la vida eterna y yo quiero que cumplas tu propósito en mí, te invito a orar conmigo. Oremos juntos esta noche. Señor Jesús, hoy queremos ir en pos de ti. Enséñanos, así como lo hiciste, Señor, con tus discípulos. Danos, Señor, esas ganas, Señor, por leer tu palabra, por hablar contigo, así como estos instantes, Señor, así tan sencillo como esto. Señor, haz tu obra en nosotros y permite, Señor, que tu propósito se cumpla en nuestra vida. No hay ninguna otra forma, Señor, de obtener la paz espiritual, la vida eterna, sino a través de ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Oramos esta noche, Señor, para que tú transformes nuestra vida. En tu nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén, Señor. Y amén. Espero que Dios continúe bendiciendo tu vida grandemente, que tengas un hermoso fin de semana. Domingo 10 de la mañana está abiertas las puertas Iglesia Oasis de Paz para ti y para tu familia en Sabaneta. Dios te bendiga.